Me llamo Santiago Álvarez Cantalapiedra y soy el director de la revista de papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que es una publicación editada por la Fundación FUEN desde el año 1985. 40 aniversario hacemos ahora de la existencia de esta revista y que ha ido pasando por una serie de etapas muy de la mano de los acontecimientos que han ido ocurriendo en el mundo, ¿no? Cuando surgió en 1985, surge en un contexto nacional e internacional muy específico, en aquella época, en la década de los 80, ¿no? En España estaba ya consolidada más o menos la democracia, pero también empezamos a ver todas las limitaciones y dificultades de una transición que había sido pactada con los sostenedores del régimen anterior, y también en medio de una profunda convulsión social como consecuencia de una reestructuración económica que llevó, entre otras cosas, a la desindustrialización del país, ¿no? Y en ese contexto internacional en el que además están los últimos coletazos de la Guerra Fría, ¿no? Con siempre la amenaza de una conflagración nuclear y una carrera armamentística y una guerra de las galaxias que entonces ocupaban buena parte de las preocupaciones internacionales, y en ese contexto surge precisamente esta revista Papeles, que se llama así, Papeles para la Paz, porque es impulsada fundamentalmente por la Fundación a través de un Centro de Investigación para la Paz, que es una entidad pionera en esa época para poder abordar toda la investigación y la problemática de la paz, ¿no? Eso es la primera etapa de la revista, y posteriormente pasa por otras fases en las que va precisando y dando mayor contenido pues, a esa investigación de contenidos relacionados con la paz, ¿no? En su segunda cabecera se llama Papeles de cuestiones internacionales de paz, ecología y desarrollo, y ya va mostrando cómo la concreción de todas las problemáticas vinculadas a la paz pues tienen que ver con estas cuestiones de desarrollo, de crisis ecológica incipiente, etcétera, ¿no? Hasta llegar ya en la última fase a la denominación actual, ¿no? De revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, en el que, utilizando tal vez una nueva terminología más ajustada a los acontecimientos y los hechos que están ocurriendo, pues lo que tratamos es demostrar toda la necesaria articulación entre la sostenibilidad, la justicia social y la democracia, ¿no? La revista la repensamos casi diariamente, ya no solamente buscando las efemérides, como puede ser el 35 o el 40 aniversario de su nacimiento, ¿no? Porque es una revista que se ajusta a la realidad y por lo tanto tiene que ser tan dinámica como lo es la realidad. Pero no es una revista de coyuntura, eso lo tenemos claro desde el principio y sigue permaneciendo en el momento presente. No es una revista de coyuntura, pero no es una revista que da la espalda a la actualidad ni a los acontecimientos de la realidad, sino que lo que busca es no quedarse en una mirada superficial sobre los hechos o epidérmica, sino que trata de penetrar en las causas profundas y en las tendencias y en las dinámicas más de fondo, ¿no? En ese sentido es una revista de pensamiento crítico en el área de las ciencias sociales, que tiene una vocación fundamentalmente analítica. Y esa vocación fundamentalmente analítica lo que le permite es no estar bajo el influjo de las modas intelectuales al uso, ni tampoco desbarrar por lucubraciones abstractas o muy especulativas y ni siquiera desiderativas, sino que lo que pretende es poder penetrar en una explicación en torno a los acontecimientos que nos están ocurriendo, ¿no? Sabiendo que esos acontecimientos son complejos y que, por lo tanto, para poder también evitar el riesgo de un reduccionismo meramente analítico, necesitamos un enfoque sistémico, inclusivo, que ponga en relación y que integre
pues diferentes aristas de esos problemas que son complejos, ¿no? Que es el problema ecológico, es el problema de las amenazas que se ciernen sobre la democracia, los problemas que afectan a la cohesión social por la proliferación de múltiples expresiones de desigualdad, etcétera. Y cómo todo eso además está profundamente relacionado, ¿no? Entonces, en la evolución de la propia revista estamos permanentemente teniendo en consideración todas estas cambios que se van produciendo, que han sido muchos en estas últimas 4 décadas, y tenemos que ir también preguntándonos cómo podemos formular las preguntas adecuadas, con qué claves podemos aproximarnos a los problemas analizados, y sobre todo también tenemos el convencimiento de que es difícil poder ofrecer respuestas cerradas. Nuestro público sabemos que es un público que no se conforma con respuestas definitivas, sino que más bien lo que va buscando es el planteamiento de unas cuestiones que le permitan reflexionar y pensar con criterio propio y con una visión abierta, ¿no? de lo que nos está aconteciendo, ¿no? Bueno, ese es el estilo y la práctica que ha sido habitual y que yo podría decir que ha permanecido a lo largo de los 40 años, a pesar de que los acontecimientos que tratamos y de las problemáticas a las que nos hemos ido aproximando han ido variando tanto en su contenido como en la forma de abordarlas. Las publicaciones en papel, y Papeles por su propia cabecera apuesta por ser una publicación en papel, a pesar de que tiene también la versión digital y se ofrece a través de la página web, tienen las dificultades comunes de cualquier publicación periódica en los tiempos, digamos, de la comunicación digital, ¿no? Es un formato muy generacional, en el sentido de que la gente joven le cuesta fidelizarse o vincularse a un proyecto editorial en papel, ¿no? Puede ocasionalmente comprar un número, pero como que le viene a contramano la posibilidad de tener una suscripción, digamos, a una revista que es fundamentalmente en papel, ¿no? Lo que nos hemos ido encontrando es que a medida que ofrecíamos también la digital pues iba aumentando al tiempo que se iba manteniendo las suscripciones en papel. Ese viene a ser, digamos, nuestro veredicto sobre cómo van en estos tiempos las apetencias o afinidades respecto a publicaciones de esta naturaleza, ¿no? Tenemos, de todas maneras, un público muy fiel, un público que desde muy pronto se enganchó o apoyó y se comprometió con la revista y que ha ido permaneciendo a lo largo de los tiempos. Y lo que vemos es una aproximación de públicos nuevos, pero no en clave, digamos, de suscripción, sino más bien de poder disfrutar o hacer uso de los materiales que dejamos en abierto. Yo creo que desde luego cualquier revista, no solamente Papeles, sino cualquiera de las revistas hermanas que formamos parte de ARCE, en el fondo es una historia, un memorial en la materia y en el campo que cada uno haya trabajado de la vida cultural de este país. Eso para empezar, la propia historia de las revistas, ¿no? Es cierto, y en relación con lo que tú señalas, que una revista que no pretende ser de coyuntura, sino que pretende ser de análisis de tendencias y de cambios profundos, es difícil que caduquen, digamos, buena parte de sus análisis, sus aportes en un periodo relativamente corto. Y estoy hablando en 1 año, 2 años o 3 años. De hecho, hay números de hace 4 o 5 años que todavía podemos decir que son una referencia en la forma en cómo se han planteado determinadas cuestiones. Estoy pensando en un número dedicado a la crisis energética y de materiales, que lo que nos pone de manifiesto son todos los problemas que emergen en relación con todos los procesos de transición socioecológico que estamos viviendo, y en el que al tiempo que se trata de resolver unos problemas y responder a unos desafíos,
se van generando otros o se van trasladando a otras latitudes, ¿no? Es decir, los problemas de transición energética, por ejemplo, en Europa, están generando unos grandes problemas de conflictividades territoriales en sitios de extracción de recursos minerales necesarios para hacer esa transición y, por lo tanto, podríamos decir que estamos favoreciendo los procesos de descarbonización aquí a costa de los de allá, ¿no? Y de nuevo reproduciendo injusticias y dinámicas profundamente desiguales, ¿no? Y esto pues lo dejamos meridianamente claro con unas aportaciones de primer nivel hace ya unos cuantos años, y lo que vemos es cómo todas esas dinámicas se están profundizando y se están agudizando en el momento presente. Por lo tanto, la actualidad está plenamente vigente, aun cuando hayan transcurrido 3, 4 o 5 años, ¿no? Esta es una de las ventajas y de las virtudes que tiene esta revista y que también se traduce en las consultas que recibe. Cuando en los repositorios en los que está la revista o en nuestra propia página web vemos la consulta de los números, pues se siguen consultando números que fueron publicados hace 10 o 12 años sin ningún tipo de problema, porque ahí todavía hay aportaciones, contribuciones de autores y autoras que siguen manteniendo su vigencia. Sí, bueno, esa es un poquitito la vocación de todas las revistas culturales, saber que la cultura es importante en la medida en que nos ofrece una representación de una realidad y solamente a partir de ahí podemos tratar de hacer transformaciones sobre aquellos aspectos que consideramos más insuficientes, más indeseables o que están más necesitados de cambios profundos en clave emancipadora o de transformación social, ¿no? Entonces, como revista que tiene un pensamiento crítico ante la problemática ecológico-social, que no deja de ser la problemática de nuestro tiempo, la problemática que amenaza incluso existencialmente en nuestros días y que es compatible y acompaña, digamos, a esa otra amenaza con la que nació la propia revista, que era el exterminismo nuclear, ¿no? En la última fase de la Guerra Fría. Pues obviamente es una publicación con esa vocación, ¿no? Una vocación de tener incidencia, de poder sensibilizar respecto a los grandes desafíos que tenemos planteados y en la que nos jugamos, podríamos decir, todo, y tener esa capacidad de influencia que permita modificar los derroteros y encaminarnos hacia senderos más sostenibles y más justos, ¿no? Primero, reconocer el hito de haber llegado a los 40 años en el panorama de las revistas culturales en este país, ¿no? Eso me parece que es motivo de celebración, en primer lugar. También creo que es un buen momento para juntarnos con los cercanos, con los afines, con otras revistas hermanas y sobre todo con la gente que ha hecho posible el proyecto de Papeles, que son sus consejos de redacción, son los autores y autoras que han contribuido y han participado con sus artículos y sobre todo los más importantes son los lectores que han hecho posible que tenga sentido la publicación. Por supuesto, la propia entidad editora, la Fundación FUEN, que es la que ha apostado por este proyecto y que lo ha mantenido a lo largo de todos estos años. Yo creo que siempre que se hace una celebración debemos preguntarnos si merece la pena seguir con el proyecto, si se cumplieron ya todas las expectativas y ya no hay nuevos desafíos. Pero a mí me gustaría pensar que no solamente es interesante por lo que ha podido aportar, sino que en alguna manera contribuyó a resolver algunas de las cuestiones que teníamos pendientes. Y ahí, desgraciadamente, las cosas hay que decir que no han ido bien, ¿no? Porque nos encontramos en un escenario que, si cabe, exige con mayor profundidad e intensidad seguir en la brecha, publicando revistas como esta, porque vivimos momentos de una polarización y un poco aprecio a la verdad y al conocimiento real de los hechos, con discursos sobre verdades alternativas, fakes y elementos que nos hacen preguntarnos verdaderamente si no es más necesario que nunca publicaciones que lo que pretendan es dar claves para poder comprender el mundo en el que estamos
sin perdernos en interpretaciones en las que parece que todas son válidas con independencia de que tengan mayor o menor fundamento en el conocimiento y en el saber del que disponemos, ¿no? En este sentido, digo, estamos celebrando los 40 años con la pequeña frustración de que seguimos siendo necesarios para el propósito inicial que nos habíamos planteado de poder dar un poco de luz en medio de la oscuridad en la que se están planteando gran parte de los grandes problemas que tenemos en el presente. La necesidad de ir de la mano con otras revistas y de buscar un espacio como el que nos ofrece Arce, no hay que desaprovecharla, porque no son tiempos buenos para las revistas y las revistas siguen siendo necesarias para poder comprender el mundo en el que estamos y para poder disfrutar del conocimiento y del saber, ¿no? Y hacerlo cuando los tiempos no son propicios, en compañía de otras publicaciones que más o menos compartimos las mismas inquietudes y la misma vocación de poder enriquecer el panorama cultural en español, pues es cada vez más necesario. Y Arce nos brinda esa plataforma y se lo agradecemos sinceramente.